Merhaba, bienvenidos al canal. Vamos a iniciar el resumen de las noticias sobre Turquía y su región que hemos tratado en las últimas horas en Hispanoatolia. Bueno, en el día de ayer no hicimos episodio del podcast porque ante lo que está ocurriendo en Siria, ante acontecimientos que son absolutamente vertiginosos, que están ocurriendo a una gran velocidad, quisimos esperar unas horas, quisimos esperar hasta esta mañana del sábado. Sabéis que los sábados no solemos hacer podcast, no solemos hacer episodios y quisimos esperar a la evolución de los acontecimientos para daros también la última hora sobre todo lo que está ocurriendo en torno a esa ofensiva de los rebeldes sirios. De eso vamos a hablar un poquito más adelante en el episodio de hoy. Antes comentaros pues lo habitual, algunas de las noticias que hemos tratado también previamente en nuestra web, en hispanatolia.com. Mencionar, por ejemplo, ese dato de crecimiento de la economía turca, dato proporcionado ayer viernes, por el Instituto Estadístico Turco, que en su último informe anuncia que la economía turca creció un 2,1% en el tercer trimestre de este año, de 2024. Son datos, obviamente es un crecimiento positivo, pero son datos por debajo de lo esperado por los analistas y que muestran, de hecho, una ralentización de la economía turca. ¿Por qué? Pues obviamente por esos altos tipos de interés que mantiene el Banco Central turco. Desde el pasado marzo mantiene unos tipos de interés, su tipo de interés de referencia, una semana, en el 50%, unas tasas de interés realmente elevadísimas, pero que tienen el fin, como todos sabréis ya, de combatir la elevada inflación que ha estado sufriendo Turquía en los últimos años. Una inflación que llegó a alcanzar un pico el pasado mes de mayo de 75,45% de crecimiento de los precios, eso en mayo, y a base de esos elevadísimos tipos de interés y de otras medidas se redujo al 48,58% en octubre, el pasado mes de octubre. Sigue siendo un dato enormemente alto, pero que muestra progresivamente una ralentización, una desinflación de la economía, una ralentización de la escalada de los precios. Aún así, también esa disminución de la inflación está siendo también a un ritmo ligeramente menor de lo esperado, y por eso de momento el Banco Central mantiene los tipos de interés en el 50%, mientras que hasta hace unos meses se creía que a finales de año pues comenzaría alguna rebaja de tipos de interés, que de momento pues no está previsto que se lleve a cabo. Por tanto, la economía ha crecido al 2,1%, pero como decimos es un dato que es inferior al que preveían los analistas. Es de hecho inferior al 2,4% que tuvo de crecimiento la economía turca en el segundo trimestre. El dato inicial era del 2,5%, pero el dato revisado es del 2,4% de crecimiento del PIB de Turquía en el segundo trimestre. Y como decíamos, pues es inferior también a la previsión que habían dado los analistas para el tercer trimestre, que era en torno al 2,6%. Por tanto, estaríamos 5 décimas por debajo de lo que habían anticipado los expertos. Ahora mismo, ¿cuáles son las previsiones que mantiene justamente el Banco Central de Turquía con respecto a esa inflación que sigue pesando en la economía turca? Pues mantiene en la última revisión que el IPC alcance el 44% a finales de este año, a finales de 2024. Recordemos que previamente la previsión era del 38%, por lo tanto tenemos 6 puntos por encima de la anterior previsión. Y en cuanto a qué es lo que ha lastrado principalmente la economía turca en el tercer trimestre, pues obviamente la demanda interna que ha caído pues, bastante debido a esos tipos de interés. Especialmente el sector servicios ha sido el más afectado, pero en cualquier caso se refleja también en datos como el de las importaciones, que se redujeron hasta un 9,6% en el tercer trimestre en Turquía, mientras que las exportaciones de bienes y servicios crecieron por su parte un 0,8%.
Y otra noticia que hemos tratado, no economía, pero otra noticia que hemos tratado también en las últimas horas en nuestra web, en mismanatolia.com, ha sido un proyecto que estarían estudiando en las autoridades en Turquía para restringir el acceso a Internet y concretamente a las redes sociales y aplicaciones sociales a los menores de edad, en concreto a los menores de 13 años. El plan inicial es ese, la propuesta inicial es esa. Recordemos que hace poco, pues Australia acaba de aprobar la primera ley del mundo que prohíbe a los menores, en este caso 16 años, acceder a redes sociales. A la luz de esta medida que podemos calificar de pionera en Australia y de otras que ya se están implementando, se planea implementar en otros países, las autoridades turcas están planteando adoptar medidas similares no solo contra el uso de redes sociales y de aplicaciones sociales a los menores de 13 años, sino también respecto al uso de teléfonos, al uso de smartphones. Según las informaciones que han publicado medios turcos, ahora mismo la Agencia de Tecnologías de Información y Comunicación de Turquía, BTK, que es la que se encarga de regular todo lo que es el acceso a Internet en Turquía, sería la que estaría ahora mismo elaborando una propuesta, un estudio para proponer restringir ese acceso a redes sociales y a aplicaciones sociales a los menores de 13 años. Pero también por parte de, en este caso, el Ministerio de Familia y Servicios Sociales de Turquía, se está trabajando en coordinación con el Parlamento turco para presentar una propuesta, una ley o una modificación de ley para limitar el uso de teléfonos móviles, de smartphones, a los niños también menores de 13 años. Lo que están planteando los expertos, en este caso era el vicepresidente justamente de la PTK, de la Agencia de Tecnologías de la Información y Comunicación de Turquía, Abdülkerim Kún, el vicepresidente, presentaba hace poco, esta misma semana, ante una comisión contra el acoso en el Parlamento turco, esta propuesta, en el caso, hablando de la limitación de las redes sociales, y se refería a los casos que ya existen en otros países y en otros lugares. Mencionaba, por ejemplo, que en Florida, en el estado de Florida, en Estados Unidos, ya existe una prohibición similar para que los niños menores de 13 años no puedan usar redes sociales. Otros estados de Estados Unidos ya se están planteando tomar medidas similares de cara al año 2025. Y sin ir más lejos, aparte por supuesto el caso pionero de Australia, en China los menores de 16 años necesitan el consentimiento de los padres, de los progenitores, para abrir un perfil en redes sociales y además tampoco pueden usar móviles ni internet entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana, hilando con esa doble medida que plantea Turquía, tanto de limitar el acceso a redes sociales como a los smartphones en sí. Veremos cómo evoluciona esta propuesta, en este caso de Turquía, pero es un hecho que responde a una inquietud y a una serie de medidas que ya se están tomando, como decimos, en muchos países a nivel mundial, y responde a una inquietud también sobre la influencia que puede tener en los niños menores de edad, en las nuevas generaciones, ese acceso tan temprano a la tecnología y ese acceso a las redes sociales con todo lo que eso implica, con todos los contenidos y todas las interacciones a lo que eso implica, y también al uso de los teléfonos móviles. Y bueno, y fuera de lo que hemos tratado en nuestra web, hispanatoria.com, donde más intensamente hemos hablado en las últimas horas de esa ofensiva relámpago que quedará en los libros de historia seguramente, llevada a cabo por los rebeldes sirios contra Alepo, no solo contra Alepo, sino también al sur de la provincia siria de Idlib. Pues básicamente toda la información la estamos tratando porque es información que va saliendo minuto a minuto en nuestros perfiles en redes sociales. Por tratar de resumir un poco lo que ha ocurrido en las últimas horas, porque es mucho y daría para estar hablando una hora o dos. Básicamente lo que ha ocurrido es que, bueno, en el día de ayer
Los rebeldes sirios, que como sabemos esta semana iniciaron una ofensiva contra posiciones de las fuerzas leales a Assad, al este de la provincia de Idlib, al oeste de Alepo. En esa ofensiva en las primeras horas lograron tomar en una treintena aproximadamente de poblaciones, pero nos separaron ahí y, como decíamos, ayer empezaban a entrar ya en los barrios, en el casco urbano, ya en los barrios del oeste de Alepo. Se producían las primeras evacuaciones de civiles. Los primeros civiles comenzaban a salir de Alepo. Tenéis todo lo que os estamos contando y lo que os vamos a contar sobre esta ofensiva. Tenéis mapas, tenéis imágenes, tenéis vídeos en varias publicaciones que hemos ido sacando, que hemos ido publicando en nuestras redes sociales. Deciros, pues eso, que comenzaron las primeras evacuaciones y prácticamente el hecho se plantaban, al mediodía de ayer aproximadamente, se plantaban en la plaza Basel de Alepo, que está situada dentro del casco urbano ya de Alepo, al oeste en los barrios del oeste de la ciudad, a menos de 5 kilómetros de hecho de lo que es la ciudadela histórica, del centro histórico de Alepo. Se plantaba en esa plaza Basel, que además está dedicada al hijo mayor muerto de Hafez al-Assad, el padre de Bashar al-Assad, y mostraba así pues, lo que ha sido un avance absolutamente relámpago. Realmente lo que ha demostrado esta ofensiva es que las fuerzas con las que contaba sobre el terreno el régimen de Bashar al-Assad eran muy exiguas y estaban mal preparadas y posiblemente también mal entrenadas. Porque ha sido una huida en masa lo que hemos visto en las últimas horas. Es decir, una ciudad que al régimen sirio le llevó años tomar con apoyo de Rusia, con fuertes bombardeos de Rusia, la han perdido en cuestión de 24 horas. Ahora mismo los rebeldes en la noche de ayer avanzaron prácticamente sin oposición hacia el centro de Alepo, ya decimos en la noche. Las líneas de defensa de la ciudad del régimen, de las fuerzas leales a Bashar al-Assad colapsaron totalmente a última hora de ayer. Se produjo una retirada de esas líneas y los rebeldes por la noche entraban en el centro de Alepo, tomaban también no solo los barrios del oeste, sino también los barrios del sur. Esta mañana ya se ha consolidado la toma de gran parte de los barrios y de las poblaciones más al norte de Alepo. Y lo que tenemos en las últimas horas ha sido una retirada masiva, absolutamente masiva, de las fuerzas leales al régimen de Bashar al-Assad, de toda la región de Alepo. Cuando decimos toda, es toda la región de Alepo. Han abandonado la ciudad de Alepo, han abandonado también sus alrededores. De hecho, las únicas zonas que permanecen ahora mismo fuera del control de los rebeldes sirios que han iniciado esta ofensiva en la provincia de Idlib eran hasta hace horas de esta misma mañana eran los barrios del este. Ahora, si nos vamos a mirar el mapa de la situación sobre la región, encontramos que los barrios del este, dentro del casco urbano de Alepo, también están tomados por la oposición siria, y solo ya lo que son las zonas de la periferia, el propio aeropuerto de Alepo y los barrios del noreste de Alepo han sido tomados por las SDF. Las SDF son las Fuerzas de Defensa Siria, un grupo que apoya a Estados Unidos, que controla grandes extensiones del este de Siria, que en su momento Estados Unidos financió para luchar contra el autoproclamado Estado Islámico, contra el Daesh. Son enemigos acérrimos de los rebeldes sirios, en este caso de los yihadistas de la provincia de Idlib, que han iniciado esta operación, y el régimen sirio le ha entregado a las SDF, que básicamente están compuestas por milicias prokurdas del YPG, del brazo sirio del grupo terrorista PKK. Han entregado al régimen sirio, como decimos, el control del escaso territorio que le quedaba al gobierno de Bashar al-Assad en los alrededores de Alepo. Por tanto, ahora mismo la situación que tenemos sobre el terreno es una retirada masiva de los alrededores de Alepo. Las noticias que tenemos es que se estarían retirando a una distancia de 50, incluso 100 kilómetros de Alepo las fuerzas
de Assad. Los barrios que quedan ya en la periferia del este, incluyendo el aeropuerto, por ahora están en manos de las SDF, del YPG. Decimos YPG porque la SDF es el grueso de las SDF, son en realidad el YPG, la rama siria del PKK. Estarían esos barrios en manos de las SDF, que en las últimas horas ha enviado refuerzos masivos a la zona después de que, decimos, el régimen sirio les entregara el control de toda la región. Y también dentro todavía del casco urbano de Alepo, los barrios del noreste de Alepo también han sido por ahora tomados también por las SDF, por el YPG. Decimos por ahora porque hay fuertes enfrentamientos en la zona y de hecho zonas más al norte que habían sido tomadas también por las SDF, concretamente enviando refuerzos también desde la cercana Tal Rifat, pues han sido también tomados por los rebeldes sirios. Más al sur encontramos una situación muy similar. Los rebeldes sirios empezaban en el día de ayer, el viernes, también una gran ofensiva en el sur, al sur de la provincia de Idlib. Tomaban definitivamente zonas estratégicas como Sarakib, poblaciones estratégicas como Sarakib, que controlan la autopista M5. La M5 ya os mencionamos en anteriores episodios, hablando de esta ofensiva, que controla, que es la principal vía de comunicación, de hecho, que había entre Alepo y la propia Damasco, también ciudades como Hama o Homs, pero sobre todo para comunicar Alepo con Damasco. Alepo es la segunda ciudad más importante en cuanto a población de Siria, no olvidemos. Era la más poblada antes de la guerra civil, pero ahora mismo era la segunda más grande, más poblada de Siria. Y ha caído en 24 horas. Y decimos al sur, en ese segundo frente abierto por los rebeldes sirios al sur de la provincia de Idlib, pues han tomado, como decimos, Sarakib, controlando ya totalmente la autopista M5, cortando totalmente las comunicaciones con Damasco. Y lo que tenemos, las últimas noticias que tenemos es también un avance sin oposición prácticamente. Tenemos un avance, han tomado, las informaciones que tenemos es también de una retirada masiva de las fuerzas leales al régimen de Bashar al-Assad. Se han retirado, por ejemplo, también de poblaciones como Khan Sheikhoun, que está a unos 50 kilómetros, solo a unos 50 kilómetros al norte de Hama, de una importante ciudad también en Siria. Todo apunta a que Hama, la misma Hama, podría caer también, no se descarta en cuestión de días, porque el avance es imparable. Ahora mismo estamos ante una retirada masiva de las fuerzas de Assad. Se están retirando prácticamente a lo que es la misma Hama. Las fuerzas rusas también sobre el terreno están retirando hacia Latakia, hacia la costa de Siria, donde tiene además Rusia una base naval, una importante base naval. Y ahora mismo lo que le queda al régimen sirio sobre el terreno son únicamente el apoyo, o no el apoyo, porque tampoco es que sean aliados estrictos del régimen sirio, pero el hecho es que las SDF, el YPG, está tomando el control allí donde el régimen sirio simplemente no tiene fuerzas bastantes, como ha ocurrido en Alepo, para defender esas posiciones. Pero sobre el terreno se está viendo que el régimen sirio estaba y está en una tremenda debilidad. Rusia, como decíamos también en el anterior podcast, hablando de esta ofensiva, también está mostrando una importante debilidad. Lo único que le queda ahora mismo a Rusia son los bombardeos, la superioridad aérea. De hecho, la última noticia que tenemos es que ha habido un bombardeo de Rusia justamente sobre esa plaza que mencionábamos anteriormente, sobre la plaza Al-Basel de Alepo, una de las primeras emblemáticas que tomaron los rebeldes sirios al avanzar sobre la ciudad. Y en las últimas horas, esto hablamos de hace 1 hora, 2 horas, se ha producido un ataque aéreo sobre esa posición de cazas de combate rusos, que ha causado un gran número de muertos, casi todos civiles, desgraciadamente. Y es la situación. Tenemos un régimen sirio en retirada, batiéndose en retirada, donde tenemos un avance, provocando un avance de las fuerzas de los rebeldes sirios prácticamente sin oposición. Las fuerzas rusas sobre el terreno también
el viernes recordemos que ya comenzaron a abandonar las posiciones en torno a Alepo, ahora mismo estarían abandonando también las posiciones en torno a Hama, igual que las fuerzas del régimen sirio, dando ya prácticamente Hama por perdida, cuando ahora mismo está a unos 50 kilómetros aún del frente abierto por los rebeldes sirios. Y esa es la situación sobre el terreno. Tenemos una situación altamente cambiante. También tenemos una ofensiva del autoproclamado Ejército Nacional Sirio, que son una coalición de grupos apoyados por Turquía, que controlan lo que es la región de la frontera norte de Siria, colindante con Turquía. Y tenemos también una ofensiva, decíamos, de estos grupos del Ejército Nacional Sirio, apoyado por Turquía, contra varias zonas controladas por el régimen del norte, al norte de Alepo, al noreste de Alepo más bien. Ahí se van a producir combates también contra la SDF, contra el YPG. Y como vemos, pues tenemos una situación ahora mismo muy volátil sobre la región. Todo esto también marcándose dentro de esas fallidas negociaciones que han tenido lugar en el último año entre Turquía y Siria, con cierta mediación de Rusia, para intentar retomar esas relaciones diplomáticas, unas negociaciones que fracasaron porque básicamente el régimen de Bashar al-Assad se negó a hablar con Turquía hasta que no retirase sus tropas del norte de Siria, algo que Turquía se negó a hacer por razones obvias que estamos viendo. Si eso hubiese ocurrido así, realmente estamos viendo que el régimen sirio no tiene capacidad para defender la segunda ciudad más grande del país. Es que ha caído en 24 horas y, como comentábamos también en anteriores podcasts, pues Rusia, que hasta ahora había sido el gran aliado del régimen sirio, del régimen de Bashar al-Assad, Irán mismo, las milicias de Hezbollah de Líbano, son tres pilares que había tenido tradicionalmente el régimen sirio para defender su territorio, y ahora mismo son tres pilares que cogían, en el caso de Rusia, como también mencionamos en el anterior episodio, pues básicamente porque Rusia tiene centradas sus fuerzas, obviamente, en Ucrania, y está mostrando también, evidenciando que ahora mismo le queda poco más que la superioridad aérea para defender a su aliado sirio, a Bashar al-Assad. Pero todos sabemos que ninguna guerra y ninguna batalla se gana solo con la superioridad aérea. Veremos cómo evoluciona en las próximas horas la situación en Siria. Decimos, es muy volátil, todo está en constante evolución, minuto a minuto, todo está cambiando prácticamente minuto a minuto. Nosotros vamos a seguir informándoos, por supuesto, a través de nuestra web, dispanatoria.com, y también a través de nuestras redes sociales, a través de nuestro perfil en la red social X, y también, como sabéis, a través de Blue Sky. Nada más por ahora, hasta aquí este resumen. Si te ha gustado el contenido, dale por favor un like y suscríbete para no perderte los próximos episodios.